Pues lo agradezco doblemente porque la verdad, cuando supe que se me había propuesto, pues bueno, dudé ser la elegida porque sé que es difícil, ¿no? Porque son personas de muchos méritos los que se presentan por las distintas profesiones. Me alegró mucho saber que me habían elegido y hoy saber que soy la primera, bueno, pues decir, es otra puerta que se abre y que espero que en un futuro, al revés, pues vayamos siendo muchas las que estemos aquí en una asociación que es tan prestigiosa y que yo creo que hace también una labor muy importante. Yo los considero imprescindibles. Los colegios profesionales significa que el Estado da a una profesión el monopolio de autorregularse, pero como una responsabilidad frente a la sociedad a la que va a dirigir su actividad. En ese sentido, el colegio profesional verifica que quien se inscribe en el colegio como colegiado tiene los estudios oficiales y reglados que le capacitan y el título que le reconoce oficialmente para esa actividad. El colegio profesional se impone a sí mismo un código deontológico que es una exigencia de calidad, por supuesto para mantener un prestigio en la imagen profesional, pero ese prestigio redunda también en beneficio de aquellos que van a solicitar un servicio a esa profesión y desde luego redunda en beneficio de aquellos a los que se dirige el servicio, porque la exigencia significa que si usted no actúa correctamente, aquí está su colegio para de alguna manera llamarle la atención y decirle cómo tiene que actuar. Y luego ofrece también unas coberturas que pensamos que son muy necesarias en la sociedad actual. Las pólizas de responsabilidad civil, que garantiza que cuando hay reclamaciones, pues los perjudicados puedan recibir su compensación económica. El hecho de que en un futuro se pueda llevar a través de la mediación y al margen, digamos, de la judicialización las reclamaciones. En todo eso los colegios profesionales pueden tener una participación muy importante. Yo entiendo que sí. Cualquier actividad humana que se dirija hacia otras personas tiene que tener esta dimensión deontológica de exigencia de que la actuación sea lo más beneficiosa posible para esa persona a la que se dirige. Hoy día las leyes de la convivencia son muy exigentes con respecto a que los derechos se deben respetar y se reconocen y protegen muchos derechos. Pero yo digo que la ley no es muy exigente, porque la ley se conforma con que no perjudiques, con que no causes daño. Para poder denunciar tienes que presentar algún perjuicio. Pero claro, en ninguna profesión te puedes quedar en que la actuación no perjudique. La actuación tiene que resolver una situación, pero además la tiene que resolver procurando aprovechar al máximo los recursos, aprovechar al máximo que ese acto dé lugar a los mejores resultados, a lo más favorable para esa persona y para la sociedad. Y eso es una exigencia deontológica, desde luego, para todas las profesiones en las que se exige una formación reglada, en las que se da una titulación que acredita ante la sociedad como persona preparada para resolver y ofrecer unos servicios, y ahí la deontología es absolutamente imprescindible. Yo creo que ahí el ser mujer me ayudó, porque yo creo que cualquier persona puede tener mayor o menor sensibilidad, pero las mujeres entiendo que
tenemos más facilidad para ponernos en el lugar del otro e intentar saber qué le hace más feliz o qué le va a causar más preocupación o hacerlo más desgraciado. Y en ese sentido yo creo que tenemos más tendencia a la solidaridad, aunque hay de todo en hombre y en mujer, por supuesto. El ser la primera mujer catedrática, bueno, yo la verdad es que trabajé mucho desde cuando estudiaba y después de terminar, pero yo encontré mucho apoyo y además esta era una especialidad en la que había quizás menos competencia en el sentido de lo que era acceder a las cátedras, porque en las cátedras clínicas o quirúrgicas pues había muchas más personas preparándose, intentando llegar y compitiendo. Entonces las oposiciones se hacían en Madrid, se convocaban a nivel nacional y cuando yo las saqué, pues para la cátedra de Zaragoza concurrimos 6 personas. Para una cátedra de psiquiatría, por ejemplo, a lo mejor concurrían 20. En ese sentido, bueno, pues es verdad que yo demostré que merecía la plaza, o por lo menos así lo consideró el tribunal. Pero yo conté siempre con apoyo, con ayuda de mis maestros, con su ánimo y con su reconocimiento, y eso me dio seguridad. Y luego siguió siendo así a lo largo de toda mi vida, porque el profesor Gilbert Calabuig, mi primer maestro, ya falleció, pero el profesor Enrique Villanueva, en este momento es el presidente de la Comisión Central de Deontología y lo sigo teniendo cerca, ¿no? Entonces, quiero decir que he trabajado, pero siempre he tenido la gratificación y la recompensa del reconocimiento. Yo decía, en igualdad de mérito, siempre una mujer. Y fueron entrando quienes fueron alumnos míos, pues en 6 años había ya 4 profesores titulares y en este momento hay una catedrática también, discípula mía, la profesora Martínez Jarreta, que bueno, y otras profesoras y otros profesores, que todos han seguido manteniendo pues allí un nivel muy alto y yo estoy muy satisfecha de mis maestros que me enseñaron y de mis discípulos que aprendieron y que me han superado, por supuesto, pero eso es la mayor alegría para alguien que se dedica a enseñar. Yo creo que el tema cuota llegó en un momento en que no era ya necesario, porque ya las mujeres nos habíamos incorporado de una manera progresiva y rápida a la gran mayoría de las profesiones. Se estaba feminizando la medicina, se estaba feminizando la judicatura, la docencia. Y la verdad es que en muy poco tiempo, de una manera natural, pues se habría ido estableciendo esta paridad. Cuando se estableció como obligatoria la paridad, pues ahora estás en un tribunal y parece que te han puesto porque eres mujer y claro, te tenían que poner. Porque yo había estado varias veces en tribunales de las oposiciones de médicos forenses, porque yo hice la oposición de médico forense en su momento. Y en esos tribunales hay un profesor, pues me habían nombrado. Y la última vez que me nombraron, que fue hace 4 o 5 años, pues comenté yo en un círculo, pues me han propuesto en la oposición de médicos forenses. Y hubo alguien que dijo, por la paridad, ¿no? Pues eso ha sido por la cuota. Pues mira, no, porque en el 86 no había cuota y ya estuve yo en una oposición y luego he estado más veces. Entonces, no es una cosa que tenga importancia, yo creo que quizá en algún sector haya venido bien, pero en algunas profesiones no ha sido, yo creo, un factor favorable, porque por mérito ya las mujeres... Luego, yo algunas veces hago una reflexión respecto a por qué, estando feminizadas ya muchas profesiones y habiendo muchas mujeres con grandísimos méritos, no están en los puestos más altamente directivos. Yo, por ejemplo, no he sido decana en la facultad en las que he estado y me surgió la oportunidad. En Zaragoza me lo propusieron, en Granada pudo suceder,
Y eso lo refiero a consejos de administración o a rectorados, o en fin. Y entonces pienso que es que las mujeres tenemos un sentido muy práctico del valor de nuestro tiempo y de lo que hacemos. Y hay muchas veces que en esos puestos directivos probablemente sea necesario, pero se pierde mucho tiempo. Hay muchas reuniones, muchos viajes, muchas comidas, cenas de trabajo, tal, en las que lo que se resuelve en ese tiempo se puede resolver en mucho menos tiempo, con más aprovechamiento. Y entonces hay veces que, como no sea que no tengas obligaciones familiares, porque estés sola, porque los hijos ya hayan crecido, porque pues quizás en esas situaciones te importe menos, ¿no? Pero como tú tengas una familia con la que te encuentres a gusto, con la que disfrutes, o sencillamente unas actividades de ocio, de amigos, de tal, que te merezcan más la pena, piensa si te merece la pena pertenecer, digamos, a esos estamentos directivos que, en lo que es mi experiencia, pocas veces compensan. En ese sentido es lo que yo más he insistido en las publicaciones posteriores, porque yo muchas veces cuando veo que si muere una mujer en una situación en la que ya había presentado denuncia, me rebelo porque digo, esto no tenía que haber ocurrido, porque todavía la que no ha denunciado, ahí lo que ha fallado es la propia familia, el propio entorno social, que no han sido capaces de ayudarle para que eso salga a la luz y consiga la protección que necesita. Pero si la mujer ya ha denunciado, ¿por qué no está evaluado ese agresor y establecido que es una persona con riesgo para la víctima? Y eso era facilísimo identificarlo. Hablando con este hombre y preguntándole desde, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Y usted por qué cree? ¿Y quién tiene la culpa? ¿Y usted cómo ve esto? Y en el futuro, ¿qué cree que puede pasar? Ahí se manifestaba perfectamente el hombre que había sido capaz de asumir que las cosas habían cambiado, que la situación de convivencia tenía que hacerse ya en una situación de más igualdad, de más respeto y de más justicia, y aunque ya se hubieran roto los afectos y cada uno tirara por su camino, pero lo había asumido y estaba en condiciones de hacerlo. Pero luego veía aquel que era al contrario, que mantenía un rencor, que mantenía una actitud de vengativa o de celos, o la persona incapaz de separarse de esta víctima porque tenía una relación de dependencia patológica, absoluta, que esos son, y yo lo avisaba, yo en alguna publicación describimos, bueno, pues 3 tipos de agresores con riesgo, y uno es el que tiene un trastorno de dependencia, porque ese como se va deprimiendo cuando ve que no va a volver la mujer con él, es el que la mata y luego se suicida, porque bueno, ya está deprimido, ya le da igual, ya lo ha perdido todo, pues se la lleva por delante. Entonces, en ese sentido, lo último que he publicado, que es en una revista de la Real Academia de Medicina de Granada, que se llama Actualidad Médica, es un decálogo para la prevención de la violencia familiar y de género, porque hay, pues bueno, 10 puntos que son concretos, pero en el que está desde el papel de la policía, el papel judicial, la familia, que muchas veces son los primeros que no se quieren comprometer, que hacen como una negación de la realidad y dejan a esa persona sola. Y yo creo que, bueno, el otro día decía la defensora del pueblo que tenía que reconocer que no sabía cuál era la solución. Una solución absoluta quizás no haya, pero se pueden hacer muchas cosas para evitar esta continuidad y muchas veces creciente, porque se contagia, si lo observáis, cuando hay un caso y 2 o 3 iguales, y porque son gente que están en esa situación límite y que cuando ven esto ocurrido, pues piensan, ese ha tenido el valor de hacerlo. Y es el paso al acto, que sucede también en el suicidio, y que se dejaron de publicar los suicidios por eso, ¿no? Y aquí, bueno, pues podemos hacer más, yo creo que todos.